Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablar de la confesión de Stavrogin, que es un capítulo censurado o supuestamente censurado del libro Los demonios de Fedor Dostoyevsky. Bueno, según se nos cuentan en diversas páginas de la red, pues este capítulo, el editor... el editor de Dostoyevsky pues entendió que sería censurado posteriormente y por eso se curó en salud y decidió no incluirlo, ¿no? Dostoyevsky insistió pero no consiguió convencerlo y no le quedó otra opción, habida cuenta de que el capítulo era fundamental para entender la globalidad de la novela. No le quedó otra opción que reconstruir toda la novela. Yo creo que ahí es donde está la clave. Una vez que luego, una vez que reconstruye toda la novela, nos falta saber si Dostoyevsky conservó el original. Pues pudiera ser que no, ¿no? Pudiera ser que la reconstrucción de ella, cambiando cosas de todos los capítulos, porque en esos tiempos no funcionaban las cosas como ahora, no teníamos los beneficios de la informática, de la tecnología, ¿no? Ahí con la pluma y el papel eh, tenía que escribir su obra, ¿no? Pero bueno, a mí no me hagáis mucho caso, esto es lo que yo deduzco, ¿no? Entonces, por eso es por lo que el capítulo ya posteriormente no se puede incluir en la novela, porque la novela ha sido alterada. Y yo creo que por eso también es la razón de por qué esta novela ocupa... no es tan difundida como el Idiota, como Los hermanos Karamazov o como Crimen y Castigo, ¿no? Sino que puede que ocupe el cuarto lugar entre sus grandes obras, ¿no? Pero bueno, este capítulo lo podéis encontrar en línea en el blog de grandes educadores WordPress. Lo podéis buscar en Google. Os dejaré el enlace si no se me olvida. Bueno, en la confesión de Stavrogin, lo que de una manera muy cruda se nos presenta este personaje de la novela con toda su degradación, ¿no? Desde mi punto de vista. Como decía una novelista, no recuerdo su nombre en algún artículo, hay libros que son muy tristes, pero ningún libro puede ser tan triste como puede llegar a serlo la vida, ¿no? Entonces, censurar algo por escrúpulo me parece una auténtica ridiculez, ¿no? Porque desgraciadamente crueldades peores se cometen en este mundo que compartimos, ¿no? Y por eso personas como Dostoyevsky escriben libros como este y denuncian cosas que acontecen, ¿no? Es un poco, cuando él habla de los niños, recuerda mucho a Dickens, pero hay algo que tiene en cuenta Dostoyevsky que no lo vemos en Dickens, que son el tema de la violencia sexual, ¿no? El tema de la pederastia, de los abusos. Eso es algo que encontramos en novelas como Crimen y Castigo. Hay algún pasaje en el que se hace referencia a este tema y más explícitamente pues en Humillados y Ofendidos, ¿no? Bueno, pues ahí, como os comentaba, en grandeseducadores.wordpress.com podéis encontrar la traducción y el prólogo que firma Rafael Cansinos Assens. Y ya voy a comentar, obviamente yo no voy a leer el texto, lo podéis encontrar ahí. La esposa de la viuda de Dostoyevsky, Ana Grigorievna, dio a conocer el capítulo posteriormente, muchos años después de que Fedor Dostoyevsky falleciera, ¿no? Y parece ser, o al menos eso cuenta el autor del prólogo, que le dio algunos problemas, ¿no? Porque personas malintencionadas
entendían que eso era autobiográfico, ¿no? Es un problema que siempre le ha perseguido a Dostoyevsky, la idea de que todo lo que cuenta está en relación con lo que él experimenta, ¿no? Pero eso es una estupidez, ¿no? Porque cuántas cosas horribles se nos cuentan en miles de novelas y no por eso se nos ocurre pensar que el autor o la autora de esas obras ha, ha experimentado las mismas cosas, ¿no? Las ha vivido. Eh, Aún así, bueno, parece ser que Ana, la viuda de Fedor, tenía el temor de que se interpretara como una confesión autobiográfica, ¿no? Bueno, hay que meterse en la mentalidad de esa época, ¿no? Eh, Dostoyevsky tenía muchísimos enemigos, sobre todo por cuestiones políticas, eh, porque se le veía como, por hacer una comparación actual, como Vargas Llosa ahora, ¿no? Que vemos que se le insultan, se le acosa, se le dice de todo, ¿no? Porque se le ve como un traidor. Sin embargo, la comparación no es muy buena porque realmente yo pienso que Fedor Dostoyevsky jamás cambió sus ideas sociales, verdaderamente. Simplemente se dio cuenta de la dificultad que supone querer aplicar las nuevas ideas. Y si no estamos a la altura de esas ideas, pues el remedio suele ser peor que la enfermedad. Eso es de lo que nos está avisando Dostoyevsky. De estas cosas pues os hablo en la serie de 5 vídeos que estoy haciendo sobre contrastando los puntos de vista diferentes que tienen Dostoyevsky y Tolstoy, que podéis encontrar en este mismo canal. Bueno, aquí nos dice Dostoyevsky, nos dice este capítulo que como eh, el protagonista, Stavrogin, se enfada, es un detalle a señalar, ¿no? Se enfada cuando Tijón, porque el capítulo consiste en que Stavrogin visita a un monje para hacer una confesión y al mismo tiempo para hacérsela por escrito, que ya lo tiene escrito, y para que Tijón, creo que es así como se llama, o Tijón, de lectura a ella, ¿no? Entonces Tijón, que conoce a su madre, le dice que se parece a ella. Y él se molesta por esto. Ahí vemos esa desconexión que él tiene con su propia madre. Puede ser desconexión con aspectos femeninos, desconexión con la maternidad, desconexión con todo lo que simboliza la idea de madre. Y no hace falta explayarse demasiado, ¿no? Y esto encaja perfectamente en la psicología perversa, depravada, retorcida, nihilista que tiene este personaje, ¿no? Dice Tijón otra frase, el monje Tijón dice una frase digna de reseñar también, que dice que el puro ateísmo es más estimable que la mundana indiferencia. Este personaje, Stavrogin, no representa a el ateísmo de por sí. El ateísmo puede representarlo Bertrand Russell, por ejemplo, que era un filósofo muy importante de nuestra época, ¿no? U otros muchos ateos, ¿no? Porque desgraciadamente no son pocos, ¿no? Desgraciadamente porque yo creo que desde mi punto de vista el ateísmo aporta menos del perjuicio que causa, ¿no? Aún así dice Tijón que el ateísmo, el puro ateísmo, es más el puro ateísmo, el ateísmo auténtico, la convicción, la certidumbre de que no hay Dios. Eso, según Tijón, es más estimable que la mundana indiferencia. Hay personas que se etiquetan de ateos, esto en los entornos latinos lo vemos mucho, hay personas que cínicamente, con intención de zaherir a sus semejantes creyentes, se etiquetan como ateos, ¿no? Y más bien nos recuerdan a personajes como esos personajes de la naranja mecánica, ¿no? Esa película
de hace 50 años ya, ¿no? Y cito esta película porque en algún artículo se compara a esos personajes con estos, ¿no? Pero son muy diferentes, ¿no? Porque los personajes de los demonios tienen convicciones muy arraigadas, mientras que estos cínicos eh, de esta película, no recuerdo el director, muy famoso, La Naranja Mecánica, están movidos por la degradación total, ¿no? Por la búsqueda del gozo, de los placeres sin ningún tipo de conciencia, ¿no? De una manera meramente por una inercia reaccionaria. Eh, y tal vez Stavrokin recuerda es el que pudiera parecerse más a este tipo de personajes de esta película, ¿no? Yo creo que Tijón dice esto porque, verdad, con lo que como antes os comentaba, ¿no? La indiferencia es un estado de cinismo, ¿no? Es un estado de decir, de pasotismo en el peor de los sentidos. Eh, Mientras que el ateo simplemente ha llegado a la conclusión de que no hay Dios y por lo tanto construye sus valores, sus principios, sus certidumbres, sus fundamentos moral, ético o de cualquier tipo, lo construye en base a esa conciencia que desde mi punto de vista como creyente es equivocada, ¿no? Pero desde su punto de vista es completamente acertada, ¿no? Y a eso se refiere Tijón. Eh, con un ateo profundo, auténtico, verdadero, transparente, podemos debatir. Con un cínico, con un pasota, en el peor de los sentidos, con un indiferente, no podemos hacerlo, porque él va a hacer uso de todo tipo de falacias, de todo tipo de argumentos retorcidos. Él no quiere debatir. Un ateo está en el penúltimo peldaño, esto dice Tijón, un ateo está en el penúltimo peldaño para la fe completa. La alcance o no, fijaos, para Tijón, que es un monje, que es un creyente, que es un fiel ortodoxo de la iglesia ortodoxa rusa, un ateo está en una buena posición. Un ateo, el ateo al que él se refiere, ateo auténtico, ateo transparente, ateo honesto, ateo puro, está en el penúltimo peldaño para la fe completa, independientemente de que la alcance o no. Por lo tanto, el ateo está, este tipo de ateo está mucho mejor que el creyente que simplemente sigue la corriente, ¿no? Que el creyente pasivo, que el creyente que se limita a, de una manera repetitiva, adherirse a unos ritos o simplemente usar una etiqueta, ¿no? O como vemos, algo que vemos mucho en España, usar la religión como arma política, como vehículo para propagar determinadas ideologías políticas que suelen ser de extrema derecha, dicho sea de paso. A veces también se ha dado el caso de que se usa la religión desde la extrema izquierda, ¿no? Esto lo vemos ya un poco más en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues yo, Stavrokin, vivía en el año 1860 y tantos en Petersburgo. Así empieza la confesión escrita de Stavrokin. Allí él nos cuenta cómo tiene varias casas, cómo tiene varias amantes, cómo vive una vida de juerga, ¿no? De, completamente evasiva, ¿no? Es decir, bastante actual, dicho sea de paso. Ahí hay una niña, hija de la matrona, hija de la matrona a la que alquila una de las viviendas en la que vive. Hay una niña de 12 años que se llama Matryoshka o Matryoshka. Matryoshka no dirige ningún reproche cuando su madre le pegó sin motivo. Esta niña es maltratada, fijaos, esto es muy importante, que no lo suelen apuntar mucho las personas. Es una niña maltratada, ya lo he dicho en alguna que otra ocasión.
el bullying que se da en las escuelas, los niños que a veces llegan incluso a suicidarse, suelen ser personas, suelen ser chicos, chicas que padecen maltrato doméstico. Lo que pasa es que, lógicamente, en estos casos en los que se da el suicidio, no se va a hablar de eso en ese momento, ¿no? En los que las familias están tan destrozadas, ¿no? Al haber perdido a su hijo o hija. Pero la violencia doméstica, los hogares desestructurados, movidos por mentalidad de carencia, como es un término que a veces, del cual a veces se habla, donde rige el miedo, donde rige la competitividad entre los miembros de ese mismo entorno doméstico, donde hay padres y madres que verdaderamente no tienen formación, no tienen vocación, vienen de entornos que no se les ha educado en unos valores, en una actitud asertiva para vivir, que se vean como padres o como madres como si fuera un accidente del cual eh, no han podido evitar ser víctimas. Y de hecho, bueno, yo de esto pues hablaré en el vídeo que haré sobre el matrimonio, eh, sobre la idea de matrimonio que tienen Dostoyevsky y Tolstoy. Hablaré de cómo eh, la mayoría de los matrimonios y la mayoría de los hijos y hijas que se tienen, pues no se tienen con conciencia, ¿no? Sino que se tienen por una especie de inercia que arrastra a esos hombres y mujeres a tener esos hijos. Por eso es como decía el Papa cuando hablaba de los niños en Filipinas, ¿no? Que parecía que lo tenían como pollos. Y yo recuerdo perfectamente ver chicas enganchadas en la droga ya por los años 80, ver familias de 3 o 4 o 5 personas que tenían problemas con la delincuencia y con la drogadicción, y entre esos 4 o 5 hermanos tenían 10, 12 o 14 hijos. Y veía 10, 12 o 14 niños pequeños viviendo en casa de unos abuelos, ¿no? Y sus padres casi todos enganchados en la droga y en la delincuencia. Es decir, que cuanto más problemas sociales haya, menos problemas hay para procrear. Por eso las medidas de educación, de regeneración social que toman los estados suelen ser ineficaces, ¿no? Bueno, como os estaba contando, Matryoshka, la niña que sufre los supuestos abusos por parte de Stavrogin, es una niña maltratada. Hay un problema, algo se extravía y la madre acusa a la niña y comienza a pegarla. Y ella no se queja, está tan habituada a eso y cuando se descubre de que ella no es la responsable, ni hay disculpa ni nada. Incluso dice el propio capítulo que la madre vuelve a pegarla porque le da rabia de haberle pegado sin causa, ¿no? Es que le da rabia de ver que su hija usurpa el papel de víctima en el que en su locura cree esa madre vivir. Fijaos que menuda madre, ¿no? Por eso, como os comentaba anteriormente, que estos abusos que sufre esta pequeña están predispuestos por la nula autoestima, por ese mundo emocional completamente perturbado, desestructurado en el que vive esta niña, ¿no? Matriuska no dirige ningún reproche cuando su madre le pega sin motivo. Y esta misma madre vuelve a pegarla irritada por su propio error. Se me ocurrió la idea de no decir nada para que le pegasen a la pequeña. A él se le extravía algún artículo, una pitillera o no sé exactamente lo que es. Y, y la madre, lógicamente, como hace siempre, pues acusa a la niña. Y él, cuando lo encuentra, fijaos la perversidad de este sujeto, se le ocurre deshacerse de él y seguir fingiendo que no ha encontrado el artículo, con la intención de que la niña sea maltratada. Fijaos la degradación en la que vive esta persona, ¿no?
Y bueno, se da una ocasión en el que se ve solo con la niña y Dostoyevsky de manera explícita no nos dice que se dé un abuso, no nos lo dice, pero pudiera insinuarse de alguna manera. Pero el problema es que esta niña tiene unos problemas. Lo que acontece es que él intenta de alguna manera, se comporta de una forma inapropiada, ¿no? Como es darle unos besos en la mano o sentársela en la rodilla. Conducta que en ese contexto no es adecuado, ¿no? Y entonces ella reacciona dándole besos. ¿Pero por qué reacciona dándole besos? Porque es una niña despreciada, porque es una niña que necesita amor, que necesita afecto. Y el abusador se aprovecha de esto, se aprovecha de esta circunstancia. Y esta experiencia trágica es la que le lleva a la niña a suicidarse. Y esta es la confesión de Stavrohin. Nos está diciendo que se considera responsable del suicidio de la niña debido a su abuso. Pero esta confesión se lleva a cabo con un halo de cinismo, como si no fuera cierto verdaderamente. El hombre no está, es con una especie de juego. Él sigue metido en su mundo degradado, depravado. Él sigue siendo como esos personajes de la naranja mecánica. Y ha encontrado una nueva forma de jugar, que es acudir al monasterio para encontrarse con este monje Tijón y compartir con él su confesión. Aún así, en la novela se suicida, ¿no? Para mí tiene poco crédito este suicidio, verdaderamente. Y a lo mejor esta puede ser una de las razones por la cual Dostoyevsky no, en futuras ediciones no vuelve a incluir este capítulo, porque no encaja el cinismo con el que Stavrohin lleva a cabo su confesión, no encaja con el suicidio que tiene lugar al final de la novela. Y perdón por el spoiler, ¿no? Hoy en día la gente está muy preocupada por los spoilers. La verdad es que a mí me da igual los spoilers. Yo busco spoilers. Antes de leer una novela yo mismo los busco, ¿no? Porque lo importante de los libros, novelas y otros tipos de libros de ficción incluidos son los valores, los principios, la filosofía, las ideas que se nos comparten. Eso son lo importante. La trama, el argumento es secundario. Para mí siempre ha sido así y siempre lo será, ¿no? Por eso, por ejemplo, la mejor novela de Dostoyevsky es para mí Crimen y Castigo, como obra literaria. Pero el libro, en donde de manera más explícita, de manera más intensa, nos deja su legado, su herencia, sus certidumbres, sus convicciones, sus ideas, sus valores, de una manera más clara, el libro, en este caso, es Los hermanos Karamazov. Bueno, la niña dice una cosa, ¿no? Que fijaos, la niña dice que he matado a Dios. Eh, Se presenta ante él, se presenta a Stavrohin, lo, con rabia lo apunta con su puño, le dice que ha matado a Dios. Y esta imagen suya de esa niña amenazándolo desde su impotencia, desde su dolor a ese agresor, esta imagen se le presenta a Stavrohin una y otra vez en sus sueños, ¿no? Y bueno, se nos dice, Tijón finalmente nos recuerda una cita de los evangelios, ¿no? En el cual se nos habla de, de cómo los peores ejemplares de la condición humana es aquellos que hagan daño a estos párvulos, a estos niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, dice Jesús. Se acerquen a la verdad, se acerquen a la integridad. No hagáis daño a estos niños. Fijaos que este tema, por lo tanto, de la pederastia
habida cuenta que lo más degradado en la condición humana a lo que se puede llegar es el hacer daño a los pequeños, este tema pues lógicamente también se ha utilizado. Fijaos por ejemplo cómo acabaron los templarios. ¿Qué hicieron para acabar con los templarios? Pues difundir entre la masa, entre la plebe, la idea de que abusaban de niños, de que hacían daño a los menores. Era la manera de poner en contra a todas las personas, en contra de estos templarios, ¿no? Lo mismo pasaba con las brujas, con las supuestas brujas, ¿no? ¿Cómo desacreditarlas ante el populacho, ante la plebe? Pues haciendo ver que hacían daños a nuestros pequeños, a nuestros niños y niñas. Y eso tocaba la fibra emocional. No hay nada, no hay argumento que tenga más peso para atraer hacia unas ideas al populacho de pocas luces que acusar a aquel con el que estás confrontado, acusarlo de pederasta, acusarlo de agredir, de hacerle daño, de abusar de los pequeños, ¿no? Bueno, creo que con esto ya doy por término a mi reflexión sobre este capítulo censurado de los demonios, y en los próximos vídeos os daré término a mis reflexiones sobre las opiniones que tienen tanto Dostoyevsky como Tolstói sobre diferentes temas. En este caso pues será sobre la justicia. Hablaremos de manera, desde mi punto de vista personal e intransferible, cómo veo yo que piensan, que consideran este asunto, el asunto de la justicia, Fedor Dostoyevsky y León Tolstói. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.